Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Jamendo.com. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva bola provisional. Una bola provisional que empieza con noticias, ojo, porque ya esto se va calentando, ya el golf está a la vuelta de la esquina, el PGA Tour comienza la próxima semana, como ya todos saben de sobra, a partir del próximo jueves, 11 de junio, comienza ese Charles Schwab Challenge, el torneo de Colonial, y ya hay noticia porque precisamente esto lo estamos grabando el sábado anterior a ese torneo y como ya sabrán, pues ha salido la lista de participantes oficial, no está Tiger Woods, es la gran noticia secundaria o primaria, ya cada uno como quiera. Los más fanáticos de Tiger pues todo lo ven por el prisma y el cristal de Tiger, ¿no? Pero más allá de él, lo cierto es que es un torneazo con 16 de los 20 mejores jugadores del mundo, los 5 mejores, con los 3 españoles, con Jon Rahm, con Rafa Cabrabello, con Sergio García, los 3 que tienen tarjeta en el PGA Tour. Y la otra noticia, que yo creo que también es muy interesante, es la confirmación oficial de que el Memorial Tournament del PGA Tour, el torneo de Jack Nicklaus, del Oso Dorado, va a ser el primero con público a nivel mundial, por lo menos a día de hoy. A día de hoy es el primero con público a nivel mundial a mediados de julio en Ohio. Ha dado el visto bueno el estado de Ohio a que se juegue con público y Memorial está encantado porque era uno de los requisitos que había puesto para organizarlo. Así que de esto y de muchas cosas más vamos a hablar hoy con un invitado yo creo que muy interesante. Nos va a dar mucho juego, nos va a dar unos puntos de vista muy interesantes después de toda su larga trayectoria y exitosa como profesional, ahora a los mandos de la carrera de un portento del golf español, uno de los jugadores más prometedores que tenemos en nuestro golf, como es Adri Arnaus, y de otras cosas que también vamos a hablar. Vamos a hablar hasta de economía, seguramente, a lo largo de este podcast, y ya les decimos que mejor que no se lo pierdan. Así que voy presentando ya porque vamos a hablar de muchísimas cosas y aquí los que tienen que hablar son los maestros. Así que saludo como siempre a David Durán y Óscar Díaz. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. No te fustigues por el tema de Tiger, Tenía que decirlo, Alejandro, perdón. Ya, es cierto, sí, porque es verdad, sí, además lo tenía aquí apuntado y no lo he dicho. Es verdad que claro. que yo hace unos días dijimos, ¿quién se apuesta que va a jugar Tiger o no va a jugar Tiger en Colonial? Y yo dije, efectivamente, que Tiger, yo estaba convencido que iba a jugar en Colonial, que lo estaba guardando hasta última hora, pero se ve que mis dotes adivinatorias pues son tremendamente malas o inexactas, por decirlo de alguna manera. Así que has ganado el debate, David, tienes razón. No jugaba. Te digo que no te fustigues mucho porque era como a cara o cruz, Sí. Esto no era la información, la sesuda información de un gran periodista, ¿no? Esto yo eché una moneda al aire y dije, bueno, pues si tú dices que sí va a jugar, yo digo que no. Por vale. Eso, que no te fustigues mucho. Bueno, digamos que me has metido 20-0 en intuición, con lo cual, oye, ya es suficiente. Eso sí es verdad. Y nada, habrá que esperar a ver si Tiger juega el RBC Heritage, que es el próximo torneo, el de Hilton Head, el que se juega la semana después de Colonial. Veremos a ver si es ahí donde está Tiger. Pero aún así, insistimos, torneo espectacular el que se nos viene encima. Va a dar, ojo, 72 puntos al ganador de ranking mundial, es decir, a la altura de un campeonato del mundo o de un playoff de la FedEx Cup, de los mejores torneos más allá de los majors. Óscar Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. La verdad es que estoy intrigado porque ayer leí un articulito que me interesó bastante acerca de la reacción de muchos jugadores de la zona alta del ranking mundial en la crisis del Zika en los Juegos Olímpicos de Brasil, que como recordaréis se borraron por la amenaza de esa seria enfermedad, evidentemente, que conlleva repercusiones importantes. Y se preguntaba el autor, ¿qué pasa ahora? El Zika causó un muerto en Estados Unidos y, sin embargo, el COVID, pues ya vemos cómo está la situación. Y, sin embargo, parece que no hay menos problemas a la hora de volver a la acción.
en estas circunstancias. Entonces, no sé, debía ser que no tenía muchas ganas de jugar aquellos juegos, ¿no? Sí. Aquellos jugadores, sospecho. Sí. No hay ninguna duda. Bueno, solo no hay que verlo ahora, hay que remontarse al de Players. Ya estaba la pandemia en toda Europa y ahí estaban casi todos jugando, sin excepción. O sea que obviamente lo del Zika me parece a mí que era una excusa que vino fenomenal para los que ya de por sí no tenían muchas ganas de jugar en Brasil. Pero bueno, este melón lo dejamos para otro día, ¿no? Que sí, tenemos invitado de lujo y viene a darle la palabra cuanto antes. Exacto. Vamos a ello. Nacho Garrido, ya hemos hecho las presentaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Pues muy bien. ¿Y tú cómo lo llevas? ¿Cómo va todo esto, este tramo final, digamos, o esta salida progresiva y poco a poco de este confinamiento del coronavirus? Bueno, me imagino que como todo el mundo, estábamos como bueno, pues toros que están a punto de salir a la plaza o cualquier animal que tienes encerrado y que está deseando salir. Sobre todo los que somos más de campo, ¿no? De naturaleza, que echamos mucho de menos pues ese olor a hierba, ya no solo la competición, que por supuesto, sino esa parte que tiene el golf que es convivir con la naturaleza para trabajar, que creo que es una de las cosas más bonitas que tiene. Entonces ese olor a hierba cortada por las mañanas, que ahora mismo solo lo disfrutaban los pájaros, que también se lo merecen, pero creo que todos lo estábamos deseando y la verdad es que es un placer poder empezar de nuevo. Oye, Nacho, antes de nada, en el anterior podcast tuvimos a Manolo Piñero y, bueno, pues salió a relucir bastante pues todo el tema de los pioneros, ¿no? Entre los que obviamente destaca tu padre, ¿no? Antes de nada, para situarnos y por pura curiosidad, ¿por qué no nos estableces así un poco a bola pluma el árbol genealógico de golf de la familia Garrido? O sea, estaba tu padre, tú, pero es que luego tenías tíos. ¿Cuántos profesionales ha habido? Más o menos. Cuéntanos un poco cuáles eran las ramificaciones y hasta dónde han llegado, o hasta dónde llegan. Bueno, a lo mejor no te las sé ni decir todas. A ver, bueno, por dejarlo lo primero y no hablar de cosas tristes, decirte que, bueno, mi padre tenía varios hermanos, de los cuales 2 de ellos empezaron con él de caddy, eran muy jovencitos, mi tío Germán, mi tío Patricio, que ha estado casi toda su vida en Sevilla, en Pineda, padre, ¿no? Entonces, bueno, pues por desgracia, en esta época triste que hemos vivido, a mi tío Patricio lo hemos perdido y bueno, él ya tenía casi 80 años y bueno, por desgracia, bueno, pues ha sido una de las víctimas de esta época tan terrible que hemos vivido. Bueno, ha desarrollado toda su carrera prácticamente en Sevilla. Tengo muy bonitos recuerdos de algunos Open de España allí en Sevilla, que bueno, pues él acompañaba también, pues igual que mi tío y mi padre. Con lo cual, ese es el inicio del árbol genealógico golfístico de la familia Garrido, separado como en 3 ramas. Y a partir de ahí, pues tanto los hijos de mi tío Patricio como el hijo varón de mi tío Germán, como evidentemente yo por parte de mi padre, pues hemos seguido con esa tradición del profesionalismo. A nivel competición solo yo, pero bueno, pues tanto unos como otros han estado vinculados al mundo del golf desde la enseñanza. Y como te digo, llega un momento en el que ya te pierdes, ¿no? Porque lo que es jugar al golf juega prácticamente toda la familia, pero ya te digo, a nivel competición, pues ha sido más mi tío Germán, mi padre y yo, y a nivel enseñanza todos los demás. Así que, bueno, yo creo que es una tradición muy arraigada en la familia, muy bonita, y que además siempre todos nos hemos apoyado mucho, como te digo, algunos desde la distancia. Y que bueno, seguramente seguirá en el futuro. Y a nivel organizativo también Alicia, ¿no? Y promotora, como promotora de torneos, organizadora. Por supuesto.
¿Cómo me voy a olvidar? Como sabéis, estaba hablando un poco más de lo que es... Sí, de la parte de competición de golf pura y dura. Demás, pero bueno, como sabéis, mi hermana y mi cuñado, que al principio mi hermana me ayudó mucho en la tarea de organizar un poco mi vida fuera del campo, que quizás es lo más difícil no solo para un jugador de golf, sino para cualquier deportista. Tú te centras en lo tuyo, pero luego hay una vida detrás que organizar. Toda esa parte que es lo que se podría hablar de un manager a todos los niveles, pues mi hermana fue la pionera, te diría yo, en ese tema. Y bueno, yo creo que fruto de esa experiencia que también adquirió al principio conmigo y de esas ganas que tenía ella de organizar, de desarrollar, pues bueno, ya sabéis, ¿no? Ella tiene desde hace muchos años una empresa de organización de eventos muy exitosa, Deport and Business, a nivel profesional, a nivel amateur, ahora metida de lleno en el proyecto de la Solheim Cup. Bueno, como te digo, no sabría... Fíjate, si me olvidara de mi hermana, imagínate de quién me puedo olvidar, ¿no? Oye, además, en alguna de esas reuniones multitudinarias familiares, no sé si las habría o no, ¿se hablaba mucho de golf o al final en casa del herrero el cuchillo de palo? Hombre, mira, si te dijera que no, te mentiría. Más que nada porque, mira, yo creo que cuando se habla de no hablar de trabajo en casa para poder separar la vida personal de la familiar, la profesional de la familiar, eso ocurre cuando el trabajo es solo eso, trabajo. Pero yo creo que en nuestra familia ese trabajo es como una religión, no es lo que todos vivimos. O sea, para que te veas, mi madre no es que tuviera algún problema con el trabajo o la profesión de mi padre o mía, sino que ella hacía de caddy, bueno, lo sabéis, ¿no? Todavía hace de caddy mi padre cuando juega a los circuitos seniors y nos llevaba los bocadillos y es la primera fan, con lo cual te puedes imaginar que es algo que viví de una manera en absoluto como una obligación, sino como una pasión que estamos encantados de poder hacer y que nos sentimos unos privilegiados, como te digo, ¿no? De que lo que nos gusta además es lo que nos ha dado de comer. Y justamente ese entorno, supongo que al principio sería un trampolín. El hecho de que tu padre, por ejemplo, fuera el primer ganador de la nueva encarnación del circuito europeo, pues ya tenías unos cuantos pasos dados, ¿no? A la hora de acercarte al golf. Pero eso también ha supuesto una exigencia adicional. Bueno, no te sabría decir qué pesa más, la verdad. Creo también que al final esto es como cualquier niño. Por mucho que tú intentes a un niño encauzarle hacia una dirección, al final todos llevamos dentro un espíritu libre que decide por sí mismo. Con lo cual, ¿qué os voy a contar, no? La famosa frase de en casa de herrero, cuchillo de palo, a veces es totalmente realidad y a veces es totalmente opuesta. A veces el hijo sigue 100% los pasos del padre. En este caso, en absoluto es que cuando yo era pequeño a mí me llevaran o me forzaran a jugar al golf, sino más bien todo lo contrario. Era yo el que lo pedía. Con lo cual, a mí me encantaba, me dejaban en el campo de golf y yo podía estar allí todo el día. ¿Por qué? Pues no lo sé. Son pasiones que uno tiene que a veces son muy difíciles de explicar, ¿no? Pero también tenemos otros miembros de la familia que, teniendo las mismas oportunidades, pues han decidido estudiar o dedicarse a jugar al tenis. Entonces, como te digo, no ha habido ningún tipo de presión, pero sí es cierto que cuando ya avanzas y llegas al nivel competitivo, pues todo el mundo te relaciona con tu padre, con tu tío. Y por un lado tienes esa gran ayuda, que es una ventaja indudable, el siempre poder tener a alguien que te aconseja cuando estás dando pasos desconocidos y que ellos ya han vivido. Y al mismo tiempo, pues es esa presión de intentar estar a la altura de lo que ha sido el clan familiar, ¿no? Así que, bueno, yo te diría que al principio, cuando eres más joven, sí lo notas un poquito más. Cuando ya avanzas, pues al final te das cuenta de que la carrera de cada uno es totalmente independiente. Y yo siempre he tenido una cosa muy clara, que al final de lo único que te puedes autocriticar es de no haber dado el 100%. Y la verdad es que una de las cosas de las que más orgulloso estoy es que yo siempre he dado todo lo que he tenido, todo lo que he sabido. Ahora miro hacia atrás y sé que
muchas veces no era lo más adecuado, pero eso no quita que yo hiciera todo lo que pudiera para estar pues lo más arriba posible. Uh-huh. Oye, Nacho, ¿qué no era lo más adecuado? Si me permites el atrevimiento. ¿Qué no era lo más adecuado? Ahora que pasado el tiempo puedes mirar para atrás y analizar con la cabeza fría. ¿Cuántas horas tenemos para poder hablar de Bueno, las que tú quieras, las que tú quieras. Casi termino antes y te digo las que he hecho adecuadas. Mira, ¿sabes lo que ocurre? Que quizás es la parte más bonita de la vida. Y en el golf, quizá, fíjate, te voy a decir que tenemos suerte porque no es un deporte como otros que a los 30 años ya casi estás empezando a pensar en retirarte. Sí. También es cierto que en el golf tardas mucho más en aprenderlo todo, pero lo bonito del deporte es, y por eso es tan admirable cuando ocurre todo a la vez, lo bonito es que cuando tienes esa juventud, ese desparpajo, ese coraje, ese arrojo, esa falta de miedo, te falta la experiencia, con lo cual cometes muchos errores porque ese coraje te lleva a veces a salir a la guerra desnudo con un cuchillo, cuando los otros tienen cañones, ¿no? Sin embargo, cuando tienes los cañones de la experiencia, te falta ese arrojo y no te atreves. Entonces, claro. Porque ya conoces tanto que a lo mejor o ya estás cansado de esa pelea que tienes cuando tienes 18 o 20 años, o conoces tanto los peligros o los problemas o las cosas que pueden ocurrir que a veces eso te confunde un poco, ¿no? Entonces, lo bonito es ver, pues, como a mí me ocurrió cuando yo empezaba, a un Tiger que con 20 años parecía un experto de 45, ¿no? Estas son las cosas difíciles de ver y las más bonitas. Entonces, por eso, un poco la faceta en la que ahora me veo más inmerso es una faceta muy bonita en la cual intento ayudar a los más jóvenes a que esos pasos que te va dando la experiencia los vayan haciendo más rápidos a través de lo que yo ya he vivido, ¿no? Entonces, cuando me preguntan pues a alguien como Adri en qué le ayudo más, bueno, pues evidentemente le intentas ayudar en todo, pero probablemente en lo que más le ayudas es en explicarle todas esas cosas que él va a vivir, que tú ya las has vivido, para que no cometa los mismos errores que cometiste tú en su momento. Da la sensación, Nacho, de que al final la vida está un poco montada al revés, ¿no? Deberíamos tener la experiencia antes y después con esa experiencia poder desarrollar todas nuestras capacidades, ¿no? Pero bueno, por otro lado también es lo bonito, bueno, ¿no? De la formación. No al revés, pero debería de haber una evolución y una involución. Me explico. Y además sería bonito. Yo creo que os va a gustar lo que os voy a plantear. Imaginaos que vivimos 100 años todos, exactamente 100 años. Y lo que hacemos es aprender y evolucionar hasta los 50. Y cuando llegas a los 50, todo lo que hayas aprendido y evolucionado lo vas a poder desarrollar después porque vas a bajar de 50 a 0. Es decir, tú te vas a morir como un bebé. Un Benjamin Button, ¿no? Exacto. Claro, entonces poco a poco lo que vas a ir haciendo es rejuvenecer con esa experiencia. Estaría interesante, ¿verdad? Volver a jugar con 20 años, pero habiendo pasado 80. No, desde luego estaría muy bien, ¿eh? Estaría muy bien y hombre, yo creo que ayudaría a desarrollar todas las capacidades, ¿no? Por lo menos el que quiera, ¿no? Y el que realmente tenga interés en hacerlo, desde luego va a tener más armas y más elementos. Pero por otro lado, también es bonito esa incertidumbre, ¿no? Y esa manera de ver la vida, de ir un poco con la propia experiencia, ¿no? Porque... Una cosa, me gustaría saber algo que luego lo curioso es que no tengo tan claro quién haría. ¿Tú te imaginas un torneo en el que jugaran todos los mejores jugadores con 25 años y con 75, pero habiendo hecho esta evolución? Es decir, todos tendrían 25 de edad física, pero unos tendrían 50 años más de experiencia y los otros no los tendrían. ¿Quién sabe? A lo mejor hasta ganarían los que no tenían la experiencia, ¿sabes? Pues sí. Igual se nos caían algunos mitos acerca de que la experiencia es la madre de la ciencia. No, yo creo que al final está todo en el equilibrio, porque ese arrojo del que hablabas, Nacho, y esa espontaneidad y esa ir a ciegas un poco, también tiene su parte buena, ¿no? También tiene su parte positiva. Por otro lado tenemos el desgaste del tiempo, aguantar 50 años en lo más alto o por lo menos desempeñando una labor, pues habría que ver qué influencia también tiene eso, ¿no? O sea, son unas cuantas variables en esa ecuación y sería muy interesante ver en qué queda.
en todos los... Pero me apunto. A la parábola de los 100 años, sí, yo también. Sí, fíjate, yo te diría que no solo en todos los deportes, en la mayoría de las cosas en la vida, oyes a gente que ha tenido éxito y que ha hecho algunas hazañas realmente impresionantes, y cuando les oyes comentar lo que ocurrió entonces, dicen, no entiendo cómo hice eso. Si yo volviera atrás, jamás lo haría. Claro. Como decís, ese desconocimiento, esa falta de miedo o esa inexperiencia muchas veces hace que avancemos hacia terrenos que no haríamos si los conociéramos. Totalmente. Oye, Nacho, una curiosidad. Cuando ves al actual Adri Arnaus, con la edad que tiene Adri Arnaus, y te vas y viajas en el tiempo a la edad cuando tú tenías la edad actual de Adri Arnaus años atrás, ¿qué parecidos o qué cosas ves y qué cosas diferentes notas? ¿En qué se diferencia entre Adri Arnaus del que tenía la misma edad de Nacho Garrido? Bueno, como puedes imaginarte, comparar dos perfiles de deportista y más de épocas un poco diferentes es muy complicado, pero lo que sí te diría es, probablemente son parecidos en cuanto a ganas, a capacidad de sacrificio, a saber que van a poner todo lo que haga falta para llegar a lo más alto, pero bueno, el Adri Arnaus que yo conozco comparado con aquel Nacho Garrido no tiene nada que ver. O sea, está muchísimo más preparado a todos los niveles, tanto a nivel técnico como a nivel físico como a nivel mental. Cierto es que no podemos comparar los tiempos porque, claro, ahora mismo hay muchísima más información que en no existía, ¿vale? Pero sí te puedo decir que ojalá el Nacho Garrido de 25 años tuviera la cabeza tan bien amueblada como la tiene Adri y bueno, quizá a lo mejor y tuviera todos esos apoyos que él tiene para poder avanzar. Aunque ya te digo, mira, los apoyos muchas veces los tiene casi todo el mundo, pero hay que saber utilizarlos y hay que saber ordenarlos, que es lo más difícil con 25 años. Y en ese sentido, Adri es un crack. O sea, la capacidad que él tiene para ordenar todas las cosas que le ocurren alrededor, que son muchísimas, muchas más de las que ve el aficionado de a pie, ¿sabes? O sea, cuando termina toda esa parte más popular, la vuelta, las prácticas y demás, hay un montón de cosas que uno tiene que organizar, y no estoy hablando a nivel externo, sino a nivel interno en la cabeza, muy, muy difícil de hacer, que yo no manejé bien en muchos momentos, en algunos sí, por supuesto, pero en la mayoría de ellos no los manejé bien. Es la parte que, por responderte a lo de antes, ¿no? Es la parte que más cambiaría, ¿no? Esa estructura interna mental. Yo creo que Adri tiene un equilibrio impresionante. A veces parece mentira, ¿no? Me da lecciones él a mí, ¿sabes? Cuando podríais pensar, no, bueno, tú le estás enseñando, no, a veces me enseña mucho más él a mí que yo a él, con lo cual yo creo que es un chaval que tiene, un futuro impresionante por delante. Ya sabes que en el golf y en el deporte nunca puedes decir qué es lo que va a ocurrir, pero es un chico que evoluciona día a día y cuando tú siempre vas hacia arriba, al final, pues vas dejando a la gente atrás, ¿no? Que es lo que está ocurriendo hasta ahora y que espero que siga. Oye, Nacho, has citado, así aunque fuera de pasada, el aspecto físico, ¿no? Respecto a lo que se daba antes y lo que se da ahora. Sin embargo, tú en su día, cuando eras un pipiolo o recién llegado, digamos, ¿no? Y en tus primeros años, sí se te puede considerar un poco pionero en el aspecto del desarrollo físico, ¿no? Teniendo en cuenta lo que se hacía hasta entonces, ¿no? Y lo que tú empezaste a hacer. Primero, si tú tienes esa sensación, o sea, si estoy yo metiendo, o sea, si me estoy inventando de aquí una historieta, vamos, creo que no, creo que está basada en cosas que me han contado y en datos. Y luego, si eso es así, ¿por qué ocurrió? O sea, ¿tú de qué te diste cuenta o es que simplemente eras un chico al que le gustaba mucho hacer deporte? No, yo lo enfocaba todo en rendir lo mejor posible como jugador de golf. Vuelvo un poco a lo que te he dicho antes de, si me estás hablando de ganas de mejorar y de ganas de hacer la mejor preparación física y de capacidad de sacrificio,
es la nota más alta que me puedo dar. O sea, no sé si decir 10, pero estaría muy cerca. Sin embargo, si tú analizas lo que yo hacía, pues a lo mejor no llego ni al 1, ¿vale? Pero no por falta de trabajo, sino porque lo que hacía eran... Bueno, te voy a contar cosas, ¿vale? O sea, yo tenía... afortunadamente conocí a una persona que ha sido muy importante en mi vida, que es Fernando Vizcaíno, que lo conocí a través de la federación. Él era el director del INEF, y con 25 años, cuando yo llegué a verle, y él, su idea era curioso, ¿no? Porque en aquella época no estaba tan instaurado el tema físico, entonces la federación quiso que, sobre todo con el tema de la Ryder Cup en España, poder ayudar a todos los profesionales para poder hacerles un plan físico. Claro, y él lo que hacía era preguntar a todos, bueno, ¿qué es lo que haces? En la mayoría de los casos era pues prácticamente nada, o corro un poco, ese tipo de cosas. Y cuando yo llegué con mi plan físico, pues no sé, a lo mejor un día le tenéis que hacer una entrevista, porque yo creo que se debe caer de espaldas. Diría, este tío está loco. Bueno, básicamente me lo dijo. Claro, yo corría por la mañana, nadaba por la tarde, gimnasia, flexibilidad, o sea, todo lo que se suponía que era bueno, yo lo hacía 17 veces al día. Si tú me preguntas que si estaba fuerte, estaba como una bestia, claro, pero es que eso a lo mejor no es lo que tienes que hacer para jugar al golf bien. Claro. Es mucho más importante que desarrolles, pues a lo mejor musculitos más pequeños, como rotadores de los hombros, como todo el tema de proteger ligamentos de rodillas, tobillos. En el golf hay mucho más un tema profiláctico de cuidar tu cuerpo que no de fortalecerlo a lo bestia como si fueras un culturista. Sí. Entonces, claro, pues yo muchas de las cosas que hacía solo servían, pues a lo mejor para cortar árboles con los brazos, pero no. a palazos, por supuesto. No, y no lo digo de broma, es decir, llegó un momento en el que yo estaba tan fuerte que no podía mover el palo con velocidad porque mis músculos estaban un poco como atrofiados, digamos. Sí, hipertrofiados más bien, ¿no? Sí, exacto. Con lo cual, pero bueno, como te digo, voluntad la tenía toda. Pero lo que es estructura, pues sobre todo hasta que Fernando no me ayudó un poco, pues tenía poca. ¿Y qué me ocurría? Que había torneos que me sentía fenomenal y había otros torneos que no sabía por qué. No podía mover el palo, claro. o a lo mejor precisamente lo que me ocurría es que las sensaciones que tenía en el tee del 1 no tenían nada que ver con las del 18, ¿no? Entonces, por eso te digo que esa es la parte en la que yo intento ayudar a la gente, no tanto a yo dar siempre los consejos, porque hay cosas que a lo mejor se me pueden escapar, pero sí a alguien como Adri, pues a llevarle a personas que sí le puedan decir qué sirve y qué no. A veces no es mejor correr 3 horas, sino a lo mejor hacer 4 carreras interválicas de media hora y parece que has hecho menos, pero te rinde mucho más, ¿no? Entonces, pero como te digo, ¿quién en aquella época sabía cuál era la mejor manera? Porque ahora nos parece que es lo normal, ¿sabes? Claro. Que coges Instagram y ves 32 ejercicios diferentes. Sí. En aquella época, pues encontrabas a alguien que te lo dijera, o es que no había ni documentación y prácticamente ni bibliografía sobre ello, ¿verdad? Estás hablando de la profesionalización de todos los aspectos, ¿no? En el fondo, ¿no, Nacho? Sí, claro. Es que es muy difícil intentar profesionalizarte cuando esa profesionalización casi te la tienes que hacer tú a medida, ¿no? Claro. Como te digo, yo tuve suerte de conocer a las personas adecuadas. El problema es que a lo mejor las conocí un poquito tarde. Si ya la conoces con 25 o con 32, para que te hagas una idea, yo con 25 años me di cuenta de que todo lo que había hecho desde los 16 hasta los 25 podía ser hasta contraproducente. Yo salía a correr con una mochila con 5 kilos en la espalda, porque pensaba que así me ponía más fuerte. Claro, lo que hacía era hacerme daño en la espalda, pero yo no lo sabía. Y lo que decía, aguanta, que esto es bueno, ¿sabes? O sea, es un poco Rocky, ¿sabes? Pero, sí. Pero no quiere decir que eso vaya a ser lo mejor, ¿no? Y luego, pues, algo creo que ya conocéis, que yo con 30 años, o sea, llevaba ya más de 10 de profesional. Yo con 30 años, gracias a Chomin Hospital, me di cuenta que el swing que hacía era totalmente inefectivo.
es un poco triste, pero es así. Con lo cual, todo lo que había conseguido jugando al golf era más por fuerza y por coraje que porque realmente tuviera una estructura técnica que lo soportara, ¿no? Entonces, al final, yo creo que lo más importante en la vida es siempre tener la flexibilidad de, cuando te das cuenta que estás equivocándote, cambiar, ¿no? Y quizá esa es otra de las partes en las cuales pues me siento orgulloso de que nunca he tenido el problema de decir, vale, pues si lo que hacía no servía, hacemos otra cosa. Otra cosa es que yo creo que uno siempre tiene una capacidad limitada para poder trabajar en nuevas vías, ¿no? Llega un momento en el que se hace más cuesta arriba, aunque tú no lo quieras aceptar. Y es cierto que después de muchos cambios llega un momento en el que uno se siente que ya no tiene la misma fuerza que cuando tenía 20 años, ¿no? Claro. Esa es una de las mayores disyuntivas de los profesionales, ¿no? El enfrentarse al cambio. Supongo que hay, no digo que haya dos grandes escuelas de pensamiento, pero sí es cierto que hay gurús si me refiero exclusivamente al aspecto técnico, que sí son proclives a adaptarse al swing del jugador, pues, y sobre todo cuando el swing del jugador es peculiar, pues vamos a ver un caso reciente en Matthew Wolff, por ejemplo, y luego hay otros técnicos que optan por su vía es la ortodoxia, ¿no? Es una serie de movimientos más o menos canónicos y te quieren llevar ahí. Es complicado, sobre todo, como dices tú, descubrir que a los 30 años tienes que enfrentarte a un cambio radical, ¿no? Cuando ese swing, aunque fuera autoconstruido y te estuviera provocando problemas, te había llevado ya al triunfo. Bueno, yo te voy a decir mi visión en esto. Al final, en cualquier deporte, lo más importante es la efectividad. La parte estética o la parte más canónica, ¿no? Creo que es algo secundario a todos los niveles. No sé, por ejemplo, nos pasa en el fútbol, que en España está tan extendido, ¿no? Sí, podrás criticar a un equipo porque no está jugando bien, pero si gana todos los partidos, al final eso es lo más importante. Y si está jugando muy bien, pero empieza a perder partidos, a los 2 días a todo el mundo se le olvida que está jugando bien. Entonces, yo lo que te diría es, bueno, lo que yo hago, ¿no? Si alguien me viene a pedir consejo, la primera cosa en la que yo me fijo es cómo sale la bola. Al final lo más importante es que, sin mirar el swing, que tú mires la bola y que realmente el impacto y la trayectoria sean no solamente buenos, sino constantes y repetitivos, ¿vale? Y la segunda cosa en la que me fijo es en la dinámica del movimiento. El golf es un lanzamiento y al final tiene que haber una dinámica que tú seas capaz de repetir en cualquier circunstancia. Siempre y cuando la bola salga de una manera constantemente buena y que la dinámica del movimiento sea fluida, yo nunca haría un cambio estructural, ¿vale? Pero si no hay, sobre todo si no hay una buena dinámica, de tal manera que por mucho que parezca que puedes más o menos hacer que la bola salga bien, sabes que en cuanto cambie cualquier tipo de circunstancia, que normalmente bajo presión las cambian casi todas, claro, eso no va a ocurrir. Entonces, yo sí recomiendo, aunque sea duro, hacer ese cambio, porque al final estar limitado toda la vida es muy duro. Yo entiendo que la resistencia al cambio está muy extendida a todos los niveles, pero hay veces que ese cambio es absolutamente indispensable para poder avanzar y hay otras veces que los cambios tienen que ser menores y que la estructura se puede mantener, ¿no? Entonces, cada caso es completamente diferente. Y yo me he encontrado de todo. A ver, para que te hagas una idea, hemos hablado antes de Adri. Cuando Adri vino a verme la primera vez, bueno, pues yo analicé su movimiento y demás, vi el montón de cualidades que él tenía y las ganas que tenía de avanzar. Y claro, yo me pensé mucho si decirle lo que sabía que le tenía que decir, ¿no? Entonces, al final, recuerdo pues una conversación con él y con su padre antes de empezar a trabajar, que le dije, mira, esto es lo que hacen los mejores jugadores. No estoy hablando de pequeños detalles, ¿no? Sino de dinámica del movimiento. Mira lo que hacen todos los mejores jugadores, mira lo que haces tú, ¿vale? Te voy a explicar por qué creo que esto te va a limitar toda la vida. Entiendo que es un cambio importante y que te puede llevar un tiempo,
pero si tú quieres llegar donde quieres llegar, creo que lo tienes que hacer, ¿no? Como puedes imaginarte, pues, bueno, su padre, más allá de confiar en lo que yo estaba diciendo, era como, oye, que Adri juega muy bien, ¿sabes? Claro. Sí. A ver qué va a pasar aquí. Vale, sí. nos pasaría a todos, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, ahí es donde te digo que Adri, demuestra día a día que es de una pasta diferente, ¿no? Ellos vinieron de Barcelona para hablar conmigo. Adri había venido sin palos, sin nada, simplemente venían a charlar un rato. Y terminamos la reunión y dijo, ¿cuándo empezamos? O sea, papá, que me quedo y empezamos. Pero, entonces fui yo el que le dije, Adri, espera un momento, o sea, valora lo que te estoy diciendo, o sea, esto no es una cosa de un par de días, ¿sabes? Bueno, ¿sabes lo curioso? Que es que fue casi una cosa de un par de días. O sea, las ganas con las que él lo tomó, los ejercicios que tenía que hacer, que, mira, para que os hagáis una idea, dar 1 hora de bolas es duro, ¿vale? Pero hacer 1 hora de ejercicios de swing en el gimnasio es casi imposible. Bueno, pues Adri hacía 6, no 1. Cuando vino a la semana después de hacer ejercicios sin pasar por el campo de prácticas, prácticamente ya no se acordaba de cómo hacía el movimiento anteriormente, ¿no? Entonces, ya te digo, son cosas que se ven muy poco. O sea, es una de esas personas que te encuentras una entre 1000 o entre 1.000.000 que tiene esa capacidad para avanzar, para querer ir hacia donde él quiere ir y que da igual lo que tenga que hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora tú ves el swing de Adri y dirías, ¡joder, qué natural se ve! lo ha hecho siempre así. Y si un día Adri, si tenéis la oportunidad y le decís, Adri, mira, enséñame un swing antiguo y compáralo con el swing de ahora, probablemente os quedaréis alucinados, o sea, porque parece otro jugador, ¿no? Pero lo hace tan fácil, tan natural, le cuesta tan poco, bueno, no es que le cueste, le costará como a todo el mundo, ¿no? Pero hace parecer que le cuesta tan poco ese esfuerzo, ese poner horas y horas y horas que bueno, pues como os digo, ¿no? Es como en su día cuando yo vi a Tiger que más allá de lo que es en el campo, el aura que tenía Tiger a la hora de entrenar, casi era como si estuviera midiendo los pasos. O sea, cada respiración estaba perfectamente controlada, ¿sabes? Como te digo, esos profesionales, bueno, no sé, un Nadal, ¿no? Para no irnos muy lejos. Es que dices, ese tío tiene algo. O sea, el cómo mira, el cómo respira, el cómo anda, el cómo saluda. O sea, son cosas que las tienen pues los más grandes, ¿no? Y que hacen parecer fáciles. Sí. Al final, para resumir o enterarme yo un poco mejor, Nacho, tú lo que has venido a explicar es que a la hora de examinar o de evaluar un swing, ¿no? Digo como profesor, para hacerlo mejorar, tú lo enfrentas a la eficiencia, en realidad, ¿no? O sea, sea más ortodoxo, más bonito, menos bonito, más heterodoxo, más feo, al final lo enfrentas a la eficiencia que tenga ese swing y según eso pones unos parchecitos o lo puedes cambiar entero o estructuralmente, ¿no? ¿Es eso el resumen, podría ser? Sí. A ver, te diría, para empezar, que yo creo que nunca me consideraré profesor y por supuesto no me lo considero. O sea, yo lo que sí considero es que tengo una experiencia en esto del golf. Yo soy jugador de golf, esa es la realidad. Y esa experiencia me lleva a poder dar consejos, ¿no? Más o menos. Entonces, nunca me voy a querer comparar con los grandes gurús que tienen estudiado hasta el último ángulo del swing, porque evidentemente no estaría a su altura. Lo que yo sí te digo es basado más, no solamente en una experiencia ni mía, ni siquiera de lo que yo hago con mis jugadores, sino de lo que he visto. ¿Sabes? He tenido alrededor muchos jugadores que evidentemente han tenido sus profesores y he visto cómo ha habido algunos casos en los que era imprescindible hacer esos cambios porque lo que hacían no funcionaba. El esfuerzo que tenían que hacer para poder sacar las vueltas adelante no merecía la pena. Merecía más la pena que ese esfuerzo lo dedicaran a cambiar el swing, aunque eso implicara estar 3 meses apartado de la competición. Os pongo un ejemplo. Un Henrik Stenson ahora parece que ha sido bueno toda la vida. Henrik Stenson se pasó más de un año quedando el último todas las semanas. Pero él estaba haciendo unos cambios y a mí me impresionaba. Yo le veía, nunca tenía una cara de frustración. Se notaba que él tenía su plan, sabía que jugaba los torneos simplemente para ir poniendo en práctica lo que él estaba trabajando,
repito, no es que fallara los cortes, quedaba el último. ¡Qué paciencia! Tenéis que verlo. O sea, si miráis la hemeroteca, os aseguro que lo vais a encontrar, ¿vale? Mirad quién es Henrik Stenson ahora, ¿no? Entonces, él evidentemente sabía que tenía que cambiar aquello y lo cambió, ¿no? Y luego también he visto jugadores que a lo mejor solo necesitaban un retoque y se han metido en cambios que al final lo único que han hecho ha sido destrozar su movimiento y ser incapaces de volver atrás. Por eso yo siempre me voy a inclinar por, como dirían los médicos, evitar el quirófano, ¿sabes? Si es posible, pues un tratamiento paliativo con pequeñas mejoras. Pero hay veces que no es suficiente y entonces no hay que tener miedo al cambio cuando lo que tú vayas a cambiar siempre va a ser mejor que lo que tienes. Oye, Nacho, ¿y te atreverías a...? Ya ves, entra el morbo en acción. ¿Te atreverías a darnos algún nombre del segundo caso que has puesto, de aquel jugador que quizá necesitaba solo un parchecito, 2 matices, pulir aquí y allá, y sin embargo se metió en un lío demasiado gordo y nunca volvió a recuperar pues su eficiencia, sus resultados? A ver, siempre es más fácil hablar de las cosas buenas que de las malas. Claro, por eso te decía. Sobre todo porque si te digo algún ejemplo, pues a lo mejor si hablas con él mismo te diría, no, pues no es así, ha sido por otra cosa, ¿no? Pero, sí. A ver, te voy a dar uno, que yo creo que lo conocemos todos y que en su momento fue muy sonado. Ya hace un tiempecito de esto, pero si os acordáis de Ian Baker Finch, fue... un jugador que era un jugador impresionante. Ganó el British Open, ganó varios torneos, estaba en todo lo alto y en aquella época en la que David Ledbetter estaba en pleno auge, que te acuerdas cuando Faldo estaba en todo lo alto y profesor, bueno, pues por alguna razón Ian Baker Finch, y ojo, que yo no estoy diciendo esto para hablar mal de David Ledbetter, sino todo lo contrario. Está claro. Lo digo porque creo que fue mucho más el jugador el que generó esto, ¿no? Él quiso dar un salto de calidad, repito, ya habiendo ganado el British Open, y entonces dijo que quería hacer algo mejor. Y entonces, seguramente él fue a ver a David Ledbetter y David le dijo, pues mira, pues a lo mejor yo cambiaría esto y tal. No, pues lo hacemos ahora mismo. Y estoy seguro de que David le dijo, a ver, un momento, que no te hace falta que juegues bien, que lo cambio todo, ¿no? Y nunca jamás volvió atrás. No es que no volviera atrás, es que tuvo que retirarse porque no bajaba de 80, ¿vale? Yo creo que quizás es el caso más sonado y es una demostración de que a lo mejor solo se necesitaban pequeños ajustes y él decidió hacer un cambio completo de swing. Si me voy al otro extremo, que ya te digo, siempre va a ser más fácil, y por eso yo creo que eso no lo valora suficiente la gente porque ya hace tiempo y se ha olvidado. Tiger ganó el Masters con 20 años, me parece. Primera vez. En aquella época, claro, como digo, no es como ahora, no había tanta facilidad para poder ver vídeos en Internet, Instagram, en lo que sea, de tal manera que él no se había visto tanto su swing anteriormente. Cuando vio repetido su Masters en televisión con su entrenador, con Butch Harmon, le dijo, con ese swing yo no puedo llegar donde quiero. Acababa de ganar el Masters con 20 años por no sé cuántos golpes, ¿vale? Y dijo, esto no puede ser, el swing está demasiado largo, está desconectado, noto que me cruzo el palo arriba, eso no es consistente. Yo no voy a poder ganar el US Open con ese swing. El Masters vale, porque como es muy ancho y tal, pero... Y se puso a la semana siguiente a cambiar el swing. No sé cuánta gente haría eso. Evidentemente, ahora es fácil decir que tuvo razón. Podría haber sido un caso que se hubiera perdido buscando y nunca jamás a encontrarlo, ¿no? Pero la determinación de Tiger en aquel momento pues hizo que tuviera razón, ¿no? Luego terminó ganando el US Open por 15 golpes. Así. Sí. Exacto. Y ha cambiado varias veces. Bueno, o ha ajustado su swing varias veces, no solo una, ¿no? Sí, a ver, aunque yo te diría que la primera vez que lo hizo convencido de que estructuralmente necesitaba un cambio. Las otras veces, como te puedo decir que me ha ocurrido a mí en mi caso, lo ha hecho porque físicamente tenía un problema que sabía que no podría mantener mucho tiempo
no variaba algo en el movimiento. Por salud. Claro, sí. O sea, si tú tienes algún problema en alguna articulación o en alguna vértebra y tú haces un swing que está cargando constantemente sobre esa parte del cuerpo, pues tienes una carrera muy limitada por delante y una carrera de dolor continua, con lo cual es más sensato intentar hacer una variación para descargar esa zona y que cargue otra, aunque la calidad del swing no sea la mejor, pero la eficiencia a largo plazo va a ser mejor, ¿no? Nacho, volviendo un poco a la actualidad, ¿no? A Adri, publicábamos en Tengolf, después de hablar con él, esos planes que yo creo que son muy interesantes, ¿no? De irse a Estados Unidos, jugar alguna previa del Conferry Tour. En principio, pues parecía que uno de los objetivos podía ser el PGA Championship, ¿no? El asegurar un puesto entre los 100 primeros, por si acaso. Finalmente no va a ser necesario porque la clasificación va a ser con la clasificación mundial de marzo, pero creo que siguen en pie los planes. Estáis pendientes simplemente de que reciba el salvoconducto, entre comillas, ¿no? El papel para poder entrar en Estados Unidos. ¿Cómo está eso y cómo habéis llegado a esa conclusión de que es lo ideal ahora mismo, irse a Estados Unidos antes de que empiece el golf en Europa? Hombre, te diría que lo ideal no es nada de las opciones que tenemos encima de la mesa. Otra cosa es encontrar la mejor solución, pero lo ideal sería, fuera como fuera, jugar torneos realmente, ¿no? Ahora mismo la opción que hay encima de la mesa para poder empezar antes, por la regulación que hay en el PGA Tour, es favorecer a los miembros, como es lógico. Las invitaciones están muy, muy restringidas, si no totalmente eliminadas, para jugadores que no sean del circuito americano, de tal manera que la única opción que tenemos es ir para intentar jugar esos Monday Qualifying para poder jugar torneos de la segunda división americana, ¿no? Es sorprendente en un jugador que está prácticamente el 100 del mundo que tener que hacer eso, pero bueno, también esa es la parte en la que, como te digo, refleja un poco cómo es Adri. O sea, me lo dicen a mí, o lo comento yo con él, le digo, Adri, a ver, piénsatelo, ¿sabes? Vas a estar el lunes en Utah, si no pasas la clasificación, que no es sencillo, pasas la semana entrenando Dios sabe dónde, a Washington el siguiente lunes, y si no de ahí te vas a Oklahoma. No suena el plan ideal, la preparación ideal, ¿no? Pero para Adri le suena como una maravilla tener la posibilidad de jugar el lunes, juego el torneo, imagínate que gano y tengo la tarjeta del PGA Tour, ¿no? O sea, son diferentes formas de verlo, ¿no? Con lo cual, el hecho de que en el circuito europeo no vayamos a empezar hasta más tarde, pues brinda esa posibilidad que evidentemente es mejor que no tener nada. Por desgracia, ahora mismo la parte deportiva es la que menos importa. Estamos viendo a ver cómo conseguimos que Adri y Pello, su caddy, puedan llegar a Estados Unidos y que les permitan cruzar la frontera. Claro. Es que al final todo se reduce a eso, porque ¿qué plan hacer? Si aunque te dieran una invitación para el torneo, si no puedes cruzar la frontera, pues no tenemos nada que hacer, ¿no? Entonces, yo lo que sí he aconsejado es tomarlo con paciencia, porque como esto no es un tema deportivo, es estar preparado, que es lo que estamos haciendo, para en cualquier momento que se pueda empezar a competir, pero no intentar forzar cosas que no tendrían sentido. Fíjate que se ha llegado a plantear pues nos vamos a Francia una semana porque desde Francia ya nos permiten viajar a Dubái y desde Dubái viajamos a Estados Unidos. Esa es la que yo digo, un momento, vamos a ver. O sea, 3 semanas de cuarentena por sitios desconocidos para poder llegar a jugar un lunes, no termino de verlo, ¿sabes? Sí. Pero bueno, es un poco las circunstancias que tenemos que vivir ahora mismo y que yo creo que son muy excepcionales y que probablemente dentro de 2 meses estaremos hablando de cosas completamente diferentes. Oye, Alejandro y Óscar, sé que me vais a saber perdonar que lleve esta tertulia, esta charla a donde quiero llevarla. Yo estoy convencido que me vais a saber perdonar, pero es que no puedo resistir a la tentación de a su vez llevar a Nacho hasta el año 1997, Ryder de Valderrama. Por supuesto. No, es que además quiero explotar la buena memoria y la capacidad de análisis que tiene Nacho,
y que igual hasta lo tiene apuntado en una libreta. Supongo que no, casi seguro que no. Pero quiero llevarle hasta esa Ryder del 97 y en concreto al partido que jugaste, Nacho, con Chema Olazábal. Os enfrentasteis a Phil Mickelson y Tom Lehman. Bueno, hay que decir quién era Tom Lehman en aquel momento, ¿no? Venía a ganar un Grande del año anterior y era pues no sé, como una especie de máquina que no repetitiva tremenda, ¿no? Uno de los mejores jugadores del mundo y bueno, y Phil Mickelson, ¿no? ¿Qué decir de Phil Mickelson? Y tú formando pareja con Chema. Cuéntanos un poco, hombre, ponnos en pie un poquito, porque luego a los golfistas, y lo entiendo, os cuesta, o sea, han sido tantas vueltas, tantos partidos, tantas cosas, que a veces os cuesta poner en pie, no sé si las anécdotas y sobre todo llévanos quizá también a ese hoyo 17, si no me equivoco, que bueno, Chema siempre lo ha resaltado, ¿no? Aquella sacada de bunker y demás, ya si nos quieres contar, si eres capaz de ponerlo en pie, ahí te lanzo el reto. Bueno, tienes razón que no yo, la mayoría de los jugadores de golf es impresionante lo que cala las vueltas que jugamos, porque a veces pienso que vaya ordenador tenemos para poder guardar tantas vueltas, tantos golpes y tantas sensaciones que llevan cada uno de esos golpes, ¿no? Y muchas veces perduran durante muchos años como si las hubieras vivido ayer. Y no te estoy hablando solamente de la Ryder, te estoy hablando de muchas otras que por alguna razón se te graban a fuego, ¿no? Con lo cual, pues no me cuesta mucho recordar aquello. Bueno, no, sí, lo has explicado muy bien. Era un partido fútbol, mejor bola, que jugábamos, pues eso, José Mari y yo contra Tom Lehman y Phil Mickelson. Como bien dices, bueno, Tom Lehman era una máquina en aquella época. Creo que, no estoy seguro, pero yo creo que acababa de dejar de ser número 1 del mundo porque se lo había quitado Tiger, o a lo mejor lo era. Ahí, sí, efectivamente andaban. La época dorada aquella de Tom Lehman. De hecho, bueno, luego me lo demostró en el individual que me hizo -6 o -7 en 12 hoyos en Valderrama. O sea que, dejando las paradas además. O sea, fue uno de los momentos en los que más aprendes en la vida, porque, bueno, no os tengo que contar lo que es Valderrama, ¿no? Se ve como un pequeño infierno golfístico, ¿no? Un campo que parece que está lleno de trampas, que cuesta mucho hacerle pocas. Bueno, y es verdad, ¿cuántas veces jugamos torneos allí y se ganan con 3 bajo par? Sí, totalmente. Bueno, pues Tom Lehman me hizo, si no me equivoco, 6 o 7 birdies en 12 hoyos, pero es que de los 6 o 7, pues creo que 4 o 5 de tener que dársela, porque la bola estaba al lado del hoyo, ¿no? Madre mía. Parecía un minigolf, ¿no? Pero bueno, he jugado ya con él 2 partidos de dobles, y ese fue fútbol con José Mari. Sí. Y nada, llegamos empatados al hoyo 17, que quizás es la anécdota más significativa, ¿no? Un partido muy apretado en el que en ningún momento ninguno de las 2 parejas se puso más de uno arriba. Un partido que te diría que para ser un fútbol no jugamos especialmente bien, pero claro, también hablando de Valderrama, es que tampoco puedes esperar que vayas 8 bajo par. Claro, ¿sabes? Claro. Pero bueno, un partido bonito que llegó a ese hoyo 17 que da mucho juego, en el que, bueno, pues por circunstancias del juego, tanto Tom Lehman como José Mari tiraron la bola al agua, con lo cual se quedaron un poco fuera de toda opción en el segundo golpe, ¿no? Como mucho, pues podían hacer par. Yo tenía el drive más largo y Phil Mickelson estaba un poco más corto a la derecha en el RAF. Ya sabéis cómo es ese lo difícil que es hasta desde la calle, pues imaginaos desde el RAF, ¿no? Bueno, pues no sé qué hizo, que cogió una maderita desde allí, desde el RAF, y la dejó a 1 metro para Eagle. ¿Vale? Joder. Metiendo presión, un poquito, así como que no quiere la cosa. Puede que sea de los mejores golpes que he visto. Bueno, pues nada, pues yo tenía ahí mi golpe desde la calle y claro, tenía que hacer pues como mínimo 4 para poder tener alguna opción. No sé si os acordáis, pero aquel fue el día, la bandera estaba corta a la derecha, aquel fue el día en el que 2 jugadores la tiraron al agua pateando, uno de ellos Tiger Woods. Sí, señor. No, estaba el green, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que el green estuviera así
Phil la tenía 1 metro pasado el hoyo, un poquito menos de 1 metro pasado el hoyo. Pero bueno, era cuesta abajo, un pad complicado. Bueno, pues había opciones de que pudiera no meterla, ¿no? Bueno, entonces yo di un golpe bastante correcto, pero yo creo que con la adrenalina pues me voló un poquito más de la cuenta y me pasé al búnker del fondo. Con la mala suerte que la bola botó en la cuesta abajo y se fue hasta el contratalud del otro lado. Entonces, bueno, pues podéis imaginaros, terrible, ¿no? O sea, terrible. Green abajo, la bandera en el piano de abajo, agua justo detrás. Pero bueno, yo digo siempre que dentro de que fue un buen golpe, evidentemente, no hay que negarlo, pero tiene dos partes que favorecían. La primera es el hecho de estar en el búnker hacía que yo le pudiera dar efecto a la bola, con lo cual, en vez de rodar, podía pararla para que no se fuera al agua. Y la segunda es que no tenía más remedio. Cuando uno está contra la espada y la pared, claro, pues o te rindes o reaccionas, ¿no? Entonces, es más fácil dar un golpe así de valiente cuando no tienes ninguna otra opción. Claro. Entonces, pues la única opción que tenía era intentar jugar una salida de búnker muy fina, que botara arriba, que parara en el segundo bote cuando estaba la bola ya bajando por el escalón, para poder aguantarla y que no se fuera al agua, ¿no? Y bueno, pues me salió muy bien, lo hice perfecto, la verdad, y me sorprendió lo difícil que era después, porque cuando yo lo hice pensaba que la había dejado pegada al hoyo. Y cuando hizo el backspin la bola después del segundo bote, resbaló y resbaló y resbaló, y bueno, casi al agua. O sea, era como un cristal aquello. Luego entendí por qué le habían tirado al agua a los demás pateando, ¿no? Claro. Terminé pasándome, pues, unos 3 metros, terminé, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tuve que meter el pad, metí el pad, y luego Phil Mickelson la falló, tenía un pad complicado, y se dejó un pad otra vez de menos de 1 metro, que yo se la iba a dar. Yo ya estaba más que contento con empatar el hoyo. Claro. El gran severiano se acercó y dijo, no. Dale, que la patee. Qué grande. Y es cierto que la metió, pero la realidad es que estoy seguro que Phil, cuando estaba puesto encima del pad, no las tendría todas consigo, pero estaría pensando, ¿cómo es posible que yo pensaba que me iban a dar el hoyo y ahora tengo que estar pateando para empatarlo, ¿no? Con lo cual, si te digo la verdad, dentro de ser un golpe muy bueno, pues oye, he dado muchos golpes buenos, afortunadamente, en mi carrera, y no es que yo lo tenga como un golpe espectacular, porque, como te digo, era una situación límite. Pero me lo han repetido tantas veces la gente y, bueno, el mismo José Mari, ¿no? Muchas veces me ha dicho, joder. Sí, José Mari lo comenta mucho, ¿eh? O sea, sí, pues ya te digo, me lo han repetido tantas veces que, bueno, pues debe tener algo más especial. Ya te lo has creído, ¿no? Ya te lo has creído y todo, ¿no? Lo tienes grabado, bueno, claro. Es muy bonito, ¿no? Que la gente se acuerde de un golpe que ha ocurrido, pues imagínate, ¿no? Hace más de 20 años, con lo cual, al final, yo creo que el deportista vive mucho más para eso que para todo lo que pueda ser una recompensa propia, personal, a todos los niveles, da igual que sea deportivo, económico. Creo que lo más bonito es ese reconocimiento del público. Al final, de alguna manera, somos artistas, ¿no? Que lo que más nos llena es ese reconocimiento de alguien que ni siquiera te conoce, pero que valora lo que tú haces, ¿no? Lo digo porque a mí me pasa lo mismo al revés. O sea, yo voy a ver a otros deportistas y los admiro profundamente, porque creo que hay cosas que yo no soy capaz de hacer, ¿no? Quizá es la parte más bonita y la más sana del deporte. Ya les dijimos que íbamos a aprender mucho con Nacho Garrido y como verán no mentíamos al principio de este podcast. Estamos ya en la recta final y yo no me quiero quedar con las ganas de preguntarle por otra faceta de la vida de Nacho Garrido, en la que también sabe mucho, igual tanto como de golf, y que yo creo que nos puede arrojar un poquito de luz en este aspecto. Una faceta menos conocida, y es que bueno, yo no sé si tanto como llamarlo experto en finanzas y matemáticas, pero bueno, algo parecido desde luego sí que lo es. Nacho Garrido maneja un fondo de inversión con bastante éxito, además reconocido en el mundo del golf, y bueno, dada esa capacidad que tiene, ¿no? y esa habilidad, ¿no? Para conocer cómo están los mercados y cómo está la situación económica mundial, porque al final de todo eso hay que saber para manejar estas cosas. Oye, pues ¿por qué no nos ilustras también, Nacho, un poco con tu opinión? ¿Cómo ves
es la situación actual económica después del coronavirus, no solo en España, sino en el mundo. ¿Y qué perspectiva le ves tú? Es un cambio de tercio, ¿no? Un cambio de tercio, Nacho. Brutal. No, bueno, yo por hablar un poco de los precedentes, sí es cierto que a lo mejor soy un deportista un poquito no tan al uso. Realmente cuando yo tenía 20 años, yo creo que siempre he dicho, el mejor consejo que me dio mi padre, consejo casi medio obligación, fue que cuando yo saqué la tarjeta del circuito europeo y estaba estudiando mi ingeniería, dentro de ese, como os he contado antes, ¿no? Dentro de ese arrojo y esas ganas de comerte el mundo, que te crees que puedes hacer de todo, pues yo dije, pues ningún problema, yo juego el Tour y me estudio mi ingeniería por las noches. Sí, suena de broma, pero yo me lo creía. Sí, luego me levanto por las mañanas, me pongo 7 kilos de piedras en la mochila. Y luego no entendía por qué terminaba fundido, no sé qué pasaba. Bueno, pues claro, mi padre lo que me dijo es, mira, Nacho, yo te apoyo en lo que tú quieras. Tienes la gran suerte de poder elegir. Tú puedes seguir con tu ingeniería o puedes jugar el circuito. Lo que tú decidas me parece bien, pero una de las dos, porque no quiero que seas un mediocre en las dos cosas, teniendo capacidad para desarrollarte en las dos, ¿no? Y cuando me lo dijo dije, pues tiene mucha razón. Con lo cual pensé, hombre, con 20 años, si tengo que darme la oportunidad de hacer este deporte algún día, creo que es mejor con 20 que no con 40. Y la otra parte me puede esperar. Entonces tomé la decisión de jugar al golf, de la que por supuesto no me arrepiento. Y he sido siempre, yo creo que lo contrario a lo habitual. Normalmente la gente lo que hace es estudia su carrera, se dedica a su trabajo de oficina y en sus ratos libres juega al golf. Con lo cual yo lo que he hecho ha sido desarrollar mi carrera profesional de golf y en mis ratos libres pues he estudiado matemáticas, he estudiado ingeniería y aplicaciones a finanzas y demás. Entonces, como afortunadamente bastante pronto pues las cosas me fueron razonablemente bien, pues yo tenía un dinerito para invertir. Y al principio lo que hice, pues como me imagino que hacen todos los deportistas, es confiar en los asesores que me recomendaron para que me movieran mi dinero. Pero como me gustaba mucho el tema de los números, yo tengo una vocación matemática muy fuerte, me interesé por saber qué es lo que hacían. Y al cabo de poco tiempo, me di cuenta de que normalmente todo lo que te prometen no es verdad. y segundo dije, y si me pongo a estudiarlo, por lo menos, pues para que no me lo hagan bien, pues si me lo hago yo, por lo menos me echo la culpa a mí mismo, ¿no? Encima me ahorro las comisiones, ¿no? Sí, exacto. Entonces, fue un poco, ya te digo, un poco hobby, ¿no? Y empecé a desarrollar, pues, mis sistemas y demás. He tenido suerte de conocer también en el mundo de los números y de las finanzas a personas que me han ayudado. Y al final llegué a un sistemita en el cual lo utilizaba para invertir mi propio dinero. Y luego al final, pues, algunos de los jugadores que lo sabían me pidieron ayuda y yo les ayudé. Y bueno, como las cosas iban bastante bien, pues la cosa empezó a crecer. Pero tengo que deciros que llegó un punto en el que lo dejé todo porque ya me estaba quitando demasiado tiempo. Me ofrecieron hasta un trabajo en Luxemburgo y tal, y dije, un momento, yo soy jugador de golf. Cuando termine esto ya lo retomaré, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Que con la enfermedad, como sabéis, tuve que estar 8 meses en los que no podía salir ni de casa a pasear. O sea, la mononucleosis aquella fue muy fuerte y el doctor primero me recomendó que estuviera 3 meses, no le hice ni caso y luego me tocó estar 8. Y bueno, ya sabéis los resultados y demás. Sí. Con lo cual, en esos 8 meses en los que te das cuenta que le dedicabas 20 horas al día al golf, pues tienes esas 20 horas, si quitas otras 4 que ya dormía un poco más, dejas esas horas para poder desarrollar esa otra faceta, ¿no? Y en ese tiempo, y quizá en tiempo un poco récord, ¿no? Pues toda esa energía que yo tenía, pues la dediqué a desarrollar un poquito más esto y la verdad es que hemos tenido suerte, hemos llegado a a unos sistemas que realmente funcionan bastante bien. Y bueno, pues hemos desarrollado esa rama también de mi vida de la que
también me siento orgulloso de poder tener una continuación diferente a simplemente una carrera profesional de golf, ¿no? Entonces, es un poco por poner los precedentes. Sí, perfecto. Entonces, me preguntas, ¿qué es lo que creo? Uh-huh. Bueno, mira, la mayoría de las cosas que yo hago en las inversiones se basan en un principio, y es que el humano siempre es exagerado. De tal manera que cuando se produce una euforia, la euforia que repercute en los mercados es exagerada. La euforia que repercute en las noticias es exagerada. Con lo cual, así nos ocurre, que luego las caídas son mucho más fuertes y las decepciones son mucho más fuertes. Y también al revés, cuando ocurre alguna desgracia, también somos muy exagerados. ¿Eso qué quiere decir? Que si lo llevas a términos financieros, si estamos hablando de comprar un producto que está funcionando bien, casi siempre lo que ocurre es que es sobrecomprado hasta que llega un momento en el que todo aquello esa burbuja se pincha y todo vuelve a lo que sería un equilibrio más racional. No hace falta mirar muy atrás la famosa burbuja inmobiliaria o la burbuja de las .com. No quiere decir que no fueran cosas que funcionaban bien, simplemente que todo el mundo exageró el valor que tenían hasta que de repente nos dimos cuenta de que no valían tanto, ¿no? ¿Por qué digo esto? Creo que cuando hemos tenido esta pandemia tan terrible, y ya os he dicho que yo la he vivido en primera persona, lo que yo opino es que, sin duda, es un virus para el que el humano no estaba preparado, y digo bien, lo digo en pasado, no estaba preparado, con lo cual ha afectado a toda la sociedad, a muchos más de los que creo que nos han contado, porque solo tengo que mirar alrededor a personas que no están contabilizados como contagiados y que cuando han hecho las pruebas después del confinamiento, pues te diría que 40% de las personas, sin haber tenido síntomas, han pasado ya el virus, ¿no? ¿Eso qué es lo que hace ver? Bueno, pues que ha habido muchos más contagiados de los que pensamos, pero muchos de ellos los síntomas han sido relativamente leves o incluso inexistentes, sobre todo en las personas más jóvenes o más fuertes, ¿no? Al final, lo que ha ocurrido es que este virus ha afectado a los más débiles, como al final ocurre con la mayoría de las enfermedades. Entonces, el humano por eso es la especie dominante desde hace muchos años, porque se adapta a cualquier cosa. Al final, lo que el humano termina haciendo es desarrollar anticuerpos y defensas casi para cualquier cosa. Ya hemos vivido otras pandemias y otros contagios que parecían que iban a terminar con la especie. No lo digo por ¿no? Pero en el pasado sí nos ha ocurrido, ¿no? Con algunas pestes y demás. Y al final el cuerpo termina desarrollando defensas naturales para ello. Lo que creo es que dentro de haber sido muy grave, se ha exagerado los efectos que podría tener. Hablo a nivel sanitario en el futuro. Es decir, una cosa es que si tú estás débil, yo lo he vivido en primera persona. Cuando yo tenía el virus de la mononucleosis, un constipado me podía haber llevado al otro barrio, ¿vale? Sí. Y sin embargo, estando sano, son cosas que a lo mejor ni las notas, ¿no? Entonces, yo creo que se exageró mucho la catástrofe que estábamos viviendo y por eso, a nivel financiero, las previsiones fueron terribles. Ni que decir tiene, lo habéis visto, ¿no? La bolsa, todos los activos financieros, incluido cosas que eran refugio, ¿no? Como el oro, la plata, todo bajó de una manera tremenda y todo ha vuelto casi a donde estaba anteriormente, porque evidentemente eran reacciones exageradas. Ahora resulta que estamos reabriendo las economías y parece que hace un par de días, ¿no? Ayer mismo salieron los resultados de nóminas no agrícolas en Estados Unidos y resulta que han creado empleo en el último mes, ¿no? Claro que vamos a tener problemas, pero yo creo que es como todo. Cuando las cosas van de una manera buena, no nos damos cuenta de que puede ser exagerado. Y cuando tenemos un problema, pensamos que esto va a ser el fin del mundo y al final la civilización sigue adelante y va dejando atrás esos extremos de mercado y esos extremos sociales que luego cuando los miremos con un poquito de perspectiva lo veremos como otras cosas que ya han ocurrido en el pasado y que al final las superamos probablemente más rápido de lo que en un principio se pensaba, ¿no? Con lo cual, como conclusión, lo que yo creo es que probablemente dentro de unos meses casi no nos acordaremos de lo que ha ocurrido.
y tendremos una vacuna y será... no sé si tendremos la suerte de poder erradicar completamente este virus, que me imagino que no, pero si no, lo tendremos controlado como muchas otras enfermedades que ya hemos vivido y la economía volverá un poco a su ser, aunque evidentemente pues habrá un pequeño bache que tendremos que sufrir y que afectará puntualmente. Eso es lo que pienso. Bueno, pues no está nada mal, ¿eh? Un análisis además optimista, que siempre está bien. Pero también deciros que, por supuesto, si yo os he dicho antes que no me considero profesor de golf, imaginaos lo que me considero a nivel económico. O sea, os acabo de dar una opinión de amigo que, por Dios, que nadie lo tome como si yo supiera algo de esto. O sea, solo simplemente analizo lo que ha ocurrido anteriormente. Soy muy de eso, ¿no? De analizar lo hacía siempre con mis estadísticas de golf, lo hacemos ahora con los chicos con los que trabajo, es analizar lo que ha ocurrido en el pasado para ver si puede sacar alguna enseñanza para el futuro. Y si siempre que en el pasado, os pongo un ejemplo tonto, si cada vez que juegas un hoyo con viento de izquierda a derecha y peligro por la izquierda, tu bola termina en un 95% de veces a la derecha, pues puedes tomarlo como a lo mejor podemos apuntar más al peligro, ¿sabes? Claro. Porque nunca vamos allí, ¿no? Entonces, es simplemente eso. Yo os estoy hablando un poco de lo que dice la estadística. A mí me preguntaban, bueno, ya sabes, las personas que saben un poco esa otra faceta, hace un mes y pico me preguntaron cuando amigos que te llaman y dicen, oye, tengo acciones del Santander que han caído un 50%. Me dicen que las venda porque esto va a ir a peor. Y me preguntaban y yo les decía, ni se te ocurra. O sea, si hay un momento para mantener las acciones, es precisamente cuando hay una crisis, porque en las mayores crisis están las mayores oportunidades. Y bueno, pues fijaos lo que ha hecho la bolsa después, ¿no? De la misma manera que ahora mismo me dirías, ¡jo, qué bien, se está todo recuperando! Pues ahora te diría, cuidado, ha subido demasiado. O sea, una cosa es que no estuviéramos en mínimos y otra cosa es que estemos exactamente igual que hace 3 meses. No estamos igual que hace 3 meses, ¿sabes? Entonces, ya os digo, todas esas correcciones exageradas que hacemos a todos los niveles, ¿cuántas veces habéis oído, sois periodistas, ¿verdad? Termináis la vuelta y a qué esto os va a sonar. Nacho, ¿qué tal has jugado hoy? La mejor vuelta de mi vida. Vamos, es que, vamos, no he fallado un golpe. Y otros días es, qué desastre, macho, si sigo así me retiro. Sí. ¿A que lo habéis oído? Pasa mucho, sí, pasa. Hombre, se oye más la segunda que la primera, ¿eh? Sí. Bueno, pero seguro que habréis oído un poquito de las dos cosas, ¿no? Sí. Ninguna de las dos es real. O sea, las dos están demasiado centradas en el punto presente sin compararlas con todo lo demás. Porque además el problema que tenemos es que las sensaciones se van difuminando muy rápido y las que se te quedan son las últimas. O sea, cuando tú estás muy, muy triste, casi ni te acuerdas de que alguna vez has sido feliz. Y cuando estás muy feliz, es que ni te planteas que en algún momento hayas podido estar triste, ¿no? Bueno, en el caso del golf, Nacho, te diría que incluso lo que prima son las sensaciones de los 3 y 4 últimos hoyos y ya me estoy yendo largo, ¿eh? Porque hay vueltas de 69 y 68 más que buenas y te acabas encontrando al final con un jugador prácticamente hecho polvo. Que terminan con bogey al 18 con 3 putts y no quieren hablar contigo. Exacto. Sí. Bueno, espero que no te lo haya hecho yo ninguna vez. No, la verdad es que nadie te niega unas declaraciones, ¿no? Pero sí es verdad, es curioso ver asistir en directo a ese tobogán, ¿no? A esa montaña rusa de emociones que muchas veces tú desde fuera dices, pero ¿qué me estás diciendo, no? Os voy a contar una anécdota que se me quedó marcada, ¿vale? Yo tenía 18 años, 17 años, y jugando un campeonato de España en el Prat, la primera vuelta yo hice 68. Eran otros tiempos y yo era amateur, o sea que era un vueltón, ¿vale? Sí. Pero yo iba -6, terminado el hoyo 15, y terminé con 2 bogies, 16 y 18. A pesar de eso, si no me equivoco, iba primero o segundo, ¿no? Era la primera vuelta del torneo. Y terminé y me acuerdo que, bueno, un chico cuando yo iba hacia la entrega de tarjetas me dijo, enhorabuena, Nacho, muy bien jugado. Y no sé exactamente qué le contesté, pero le dije, bien jugado, o sea, como una especie de desprecio hacia la vuelta, ¿no? Bueno,
fíjate, hay cosas en la vida que no tardas ni 2 segundos en darte cuenta de la reacción que eso ha creado en la otra persona y lo que tú acabas de hacer, lo injusto que es, ¿no? Entonces, me acuerdo que entregué la tarjeta y tal, y me quedé fastidiado, pero ya no por la vuelta se me había olvidado. Pues dije, pero ¿qué has hecho? O sea, ¿cómo haces eso? Que en aquel momento me parecía lo que tenía que hacer, que luego terminé yendo a hablar con él y dije, oye, perdóname, mira, me ha ocurrido esto y tal. Y aquel día me dije, jamás vas a volver a coger un momento puntual para que alguien que no entienda por qué le estás reaccionando así pueda eclipsar todo lo demás, ¿no? Uh-huh. De lo mal que me hizo sentir a mí y probablemente de lo mal que le hice sentir a él y de lo chulo que pensó que era. Sí, yo ya no le voy a hacer pagar el pato más a nadie, ¿no? Que no sepa Claro, por dónde van las pero cosas. Bueno, yo te digo, son cosas humanas que muchas veces pues cuesta controlarlas. Uh-huh. Bueno, pues Nacho Garrido, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta bola provisional. Nos hemos ido más allá de la hora, pero yo creo que ha merecido muchísimo la pena. Hemos hablado de todo, de tu carrera, de Adri, hemos hablado de economía. Yo creo que nos lo hemos pasado muy, muy bien y sobre todo siempre desde ese punto de vista en el que sueles enfocar todo lo que haces en tu vida, que es un punto de vista muy didáctico y que yo creo que deja pozo en quien escucha. Así que nada, agradecerte este rato con nosotros y en el fondo una pequeña lección magistral que nos dejas y que aprenderemos de ella seguro. Así que muchísimas gracias, que vaya muy bien y espero que hayas pasado un buen ratito con nosotros. Gracias, Alejandro. Yo creo que me quieres mucho. Me tratas de No, es verdad, es lo que pienso y yo creo que Óscar y David están bastante de acuerdo en que hemos hecho un rato muy, muy agradable y muy bueno. Desde luego. Sí. Así que nada. Sobresaliente. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos. Nacho, que vaya todo muy bien, te seguiremos muy de cerca, seguiremos en contacto con la carrera de Adri y todas las decisiones que vayáis tomando y que haya mucha suerte en el futuro. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Nacho. Un abrazo. David, Óscar, lo dicho, hablamos en un par de días. Volvemos aquí en Bola Provisional. Muchas gracias por estar ahí y sobre todo, pues muchas gracias a todos por escuchar este podcast de Ten Golf. Que vaya muy bien y nos escuchamos muy prontito. Sí, señor. Venga. Hasta Que luego. se dé bien la cosa. Adiós, hasta luego. Adiós. Jamendo.com